Tal com som. En el programa d'ahir dimecres miràvem al passat per descobrir-ne alguns secrets que ocultava un programa de ràdio que durant 37 anys es va mantenir en antena i que forma part de la crònica sentimental de diverses generacions. Un programa que s'identificava a través d'una música, una sintonia embafadora que sonava a l'aparell de ràdio i que sovint anava associada a l'olor de sofregit o de verdura que pujava pel celobert i que acabava per impregnar tota la casa. Una música que representava entrar en un espai de ràdio on els secrets es feien públics, on les persones buscaven confort i acolliment, on els oients, protagonistes anònims, buscaven la resposta d'una veu amiga, la de Doña Elena Francis. Ahir parlàvem amb Pietat Estany, la redactora que al llarg de 8 anys tenia la missió de donar resposta a les cartes dels oients que no sortien per antena. La transició anava arribant, però arribava a pas lent, vull dir, i encara ara em queda el dubte si a moltes d'aquelles dones els hi va arribar ni tan sols un bri d'això que diguem la societat del benestar. Ho dubto bastant, no? Però per què? Doncs perquè van sorgir altres maneres. Ara, vull dir, ja es poden dir les coses i doncs les ràdios han canviat, afortunadament ha canviat tot, les teles també. El que passa que, clar, hi ha determinats programes que em semblen impúdics, per ser suau. Mirades que perfilen un altre temps i un altre país i que ens mostren també tal com som. En el programa d'avui pretenem reflexionar sobre la crisi que viu la nostra societat pel que fa a alguns referents molt bàsics, molt fonamentals, que havien atorgat sentit o havien ajudat a trobar sentit al fet de viure, i on les religions aportaven moltes seguretats individuals i col·lectives. Volem parlar de com assumim el dolor en les nostres vides quan aquest sorgeix de forma inesperada, quan envaeix fins l'últim racó del nostre ésser, quan aquest dolor descompon moltes de les nostres certeses individuals. Aleshores, quin ha de ser el refugi? On podem trobar explicacions? La resignació era una de les virtuts proposades per les religions per superar el dolor. Jordi Sacristan. Avui volem parlar de com viure el dolor o en dolor a partir de les reflexions d'una poetessa i filòsofa que descriu una biografia i una obra en relació molt directa amb el dolor i les sensacions que aquest produeix quan envaeix la vida. Reflexions sobre el fet de viure que ens mostren tal com som. No somos más que una gota de luz, una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. No somos más que un puñado de mar, una broma de Dios, un capricho del sol del jardín del cielo. Y no damos pie entre tanto tic-tac, entre tanto Big Bang, solo un grano de sal en el mar del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, la misma edad que la edad del cielo. Oh, 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 oh. Ah. Oh, 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 oh. Todo está en calma. Deja que el beso dure,
deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo, que la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure, deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo. Buscar la pau, trobar sentit al fet de viure, trobar, com explica Jorge Drexler en aquesta cançó, la calma. Avui practicarem un trànsit que ens acostarà a la filosofia a partir de la poesia, per trobar la calma, per trobar el sentit al fet de viure. Una poesia que ens fa reflexionar sobre el dolor, sobre el pensar, el sentir, experiències com el vertigen, la por, el cansament o la vigília. Poesia també sobre el gest, sobre l'experiència de viure, reflexions que ens acosten a l'essència del tal com som. Tal com som, amb Jordi Sacristán. Ivan López, Mercè Bocí, Judit Porta i Jordi Sacristán intentem descriure fragments de realitat per trobar explicacions al fet de viure. Ens mou la curiositat permanent, la necessitat de saber, de preguntar. Ens instal·lem cada dia en l'espai del dubte per interpretar millor la vida. Cada dia, fins les 4, ens esforcem per saber, tal com som. ¿Su obra es filosofía que fluye en forma de poesía o simplemente su obra es el intento de encontrar sentido al hecho de vivir? Filosofía. Filosofía es una gran palabra. La filosofía se puede, o sea, la palabra misma se puede entender de dos maneras, ¿no? Una es la historia de la filosofía tal como la entendemos desde los griegos hasta aquí, como algo además muy occidental, muy cerrado y que no incluso difícilmente incluye a los demás tipos de pensamiento de otras regiones, ¿no? Y otra cosa es la filosofía entendida como sabiduría, como saber de la vida, ¿no? O también incluso como lógica, que es otra manera de entenderlo, como lógica, es decir, como ese sentido común que, como sabemos todos, es el menos común de los sentidos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, para mí ha sido una vocación desde pequeña. El intentar comprender las cosas, comprender la vida y sobre todo pues comprender dar respuesta a esas grandes preguntas que hacemos siempre, de dónde vengo, qué es lo que soy. ¿Y su obra poética es también filosofía? Bueno, yo no lo diría así. Pienso que filosofía y poesía son dos actitudes diferentes, dos formas de sentir, sobre todo dos ritmos interiores. La forma poética es una actitud de recepción, sobre todo, y la forma filosófica es activa, es una indagación además con el lenguaje. Claro, la poesía también es lenguaje, pero como que el lenguaje es la casa del caracol, digamos, que va con él. Les preguntes de la vida al tal com som. El traç biogràfic de la nostra convidada ens confirma que la seva experiència amb el dolor li ve de lluny. Una infantesa feliç fins als 7 anys i un estat de desconcert a partir d'aquell moment que la converteixen en una nena silenciosa. La
L'escriptura va ser la vàlvula d'escapament i amb només 14 anys havia escrit més d'un centenar de poemes i 2 novel·les. La filosofia pura va ser el seu espai intel·lectual, el viatge profund a l'essència, a l'univers on creixen les preguntes, on s'alimenten, on prenen tot el seu sentit, donant resposta, de vegades, al fet de viure. Una formació que amb el pas del temps complementaria amb llargues estades a l'Índia, en concret a Benarés, on va especialitzar-se en filosofia i religions índies. La poesia ha estat l'instrument per condensar reflexions i sentiments. Matar a Platón, obra per la que va rebre el Premi Nacional de Poesia l'any 2004, va ser escrit en un moment difícil de la seva vida, condicionada per una greu malaltia, un text en què la mort i el dolor són presents en cadascuna de les línies dels seus poemes. Un inventari d'experiències que marca i que transforma, que genera reflexions profundes sobre el fet de viure i que obre nous espais al dubte i a la reflexió. Avui volem parlar amb aquesta poeta i escriptora, filòsofa, Chantal Maillard, d'aquesta societat que tolera amb dificultat el dolor, que s'observa incòmodament, que ha perdut, diuen, la resignació i el confort que moltes coses incomprensibles trobaven en les religions. Mirades a la realitat que ens perfilen un dia més, tal com som. Chantal Maillard, gràcies per ser amb nosaltres i benvinguda, què tal, com està? Gracias, y gracias a ti por esas palabras tan bonitas. Chantal Maillard va publicar a mitjans de l'any 2007 el llibre Hilos, dins la col·lecció que Tusquets Editores té amb el títol de Nuevos Textos Sagrados. Chantal Maillard, la vida alimenta los poemas, los hace nacer, los hace crecer. Por supuesto. Y los fixa, ¿no? Y los fija en un espacio concreto. No sé si los fija, porque más bien entiendo que la vida es fluencia, es algo que sucede, es algo que transcurre. No son hechos fijos, precisamente ese es el problema, que lo entendemos como hechos fijos. Sí, que por supuesto que la experiencia, esa fluidez de la vida, y eso que llamamos experiencia, es decir, que todo aquello que nos ha formado es precisamente aquello que luego pues vertimos en lo que escribimos. El dolor hace crecer las preguntas, te sitúan en un espacio de duda y desconcierto, ¿no? El dolor, en principio, cuando es intenso, paraliza. No hay realmente posibilidad de discurso cuando uno está dolido, ¿no? La escritura siempre tiene lugar en las pausas entre dolor y dolor, o bien cuando amaina un poco el vendaval, ¿no? O después cuando uno pues mira con un poco de perspectiva aquello que ha ocurrido. Lo que pasa es que el dolor tiene algo muy curioso, y es que se olvida. Es decir, cuando nos deja de doler, cuando ha pasado un poco de tiempo, no podemos recuperar, por supuesto, la sensación, y menos mal, porque imagínate que pudiésemos recordar con la misma sensación de dolor el dolor que tuvimos, sería invivible, ¿no? Menos mal que no es así. Pero eso precisamente hace que, al no recordarlo en nuestra carne, tampoco podamos fácilmente entenderlo en los demás. Somos siempre el otro al lado del que se duele. Por eso el que se duele está solo siempre. ¿Es posible describir con palabras, un dolor profundo, intenso? Bueno, ya digo, supongo que, aparte del grito, hay palabras que gritan. Sí, hay palabras que gritan. La última parte de Matar a Platón, que se llama Escribir, precisamente es una indagación de esa escritura, de por qué escribía mientras estaba en un periodo tan duro de dolor físico. Y sin embargo, pues mi único escape, como tú bien has dicho antes, era precisamente poder mover la mano sobre un papel, sobre todo porque no podía mover realmente más rápido nada más que la mano. Entonces, lo digo en un verso, ¿no? Escribo porque es la manera más
veloz que tengo de moverme. Eso era absolutamente cierto, era literal. Las metáforas pueden servir para otra cosa, pero cuando tienes que decir algo así, pues va directamente la palabra tal cual, hiriendo como un grito. Luego hablamos del sentido profundo de Matar a Platón, de ese libro con el cual usted ganó el Premio Nacional de Poesía el año 2004. Pero me gustaría, Chantal, que intentara describir a través de las líneas de algún poema de ese libro esa expresión del dolor. Usted nos estaba ahora mismo citando un pequeño fragmento. ¿Podíamos intentar escuchar alguno? Leo un fragmento de ese último poema a escribir, ¿no? Es una letanía, pero yo lo entiendo cada vez mejor como, claro, con la distancia que uno tiene después de que ha pasado tiempo de la escritura, ¿no? Lo entiendo un poco también como un canto a la compasión, ¿no? Que es todo el libro, en realidad va de eso. Voy a leer un fragmento del principio y un fragmento del final, enlazados. A ver. Escribir para curar, en la carne abierta, en el dolor de todos, en esa muerte que emana en mí y es la de todos. Escribir para ahuyentar la angustia que describe sus círculos de cóndor sobre la presa, aunque en el alma no. En el alma, la estimación del tiempo que concluye y es arriba algo más que un silencio con ojos semiabiertos. Escribir como condescendencia y como rebeldía, sin elección, sin pausa, porque se va la luz, las fuerzas se le acaban y el ser se va de vuelo en las garras de un ave carroñera. Escribir para decir el grito, para arrancarlo, para convertirlo, para transformarlo, para desmenuzarlo, para eliminarlo. Escribir el dolor para proyectarlo, para actuar sobre él con la palabra. Escribir para curar, escribir para guarecerse, escribir como si cerrase los ojos, para no cerrarlos, para mover la mano y seguir su curso, para sentirse viva aún, para aplazar la angustia como simulación, para guiar la mente y que no se desboque, para controlar lo controlable. Escribir como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí mismo para saldar las cuentas con el miedo. Escribir como aquel que se fuga de un hospital y arrastra tras de sí las sondas, el goteo, la máscara de oxígeno y corre sobre agujas envenenadas. Despertad, nadie podrá evitarlo, solo es cuestión de tiempo. Contad los gritos que dais en el fondo del agua, contad los gritos, cada cual con su dolor a solas, el mismo dolor de todos. Alguien disimula, sonríe, devuelvo la sonrisa, sé que para él ya oscureció. También él lo sabe, pero se esfuerza. Todos nos esforzamos. Gritar es esforzarse, gritar es rebelarse. Escribir porque alguien olvidó gritar y hay un espacio blanco ahora que lo habita. Escribir y no hacer literatura. ¿Y qué más da? Hay demasiado dolor en el pozo de este cuerpo para que me resulte importante una cuestión de este tipo. Escribo para que el agua envenenada pueda beberse. No andamos, Chantal Maillard, muy sobrados de compasión, ¿no?, en esta sociedad. No, de hecho, eso yo entiendo que se debe a que vivimos mucho en los conceptos más que en la realidad tal cual. ¿Qué quiere decir vivir en los conceptos? Vivir en los conceptos quiere decir que las grandes palabras, las palabras plurales, las palabras universales, no, las palabras con mayúscula, y se nos han convertido, digamos, en nuestra
forma de entender las cosas. O sea, decimos la muerte, por ejemplo, en vez de referirnos a un hombre muerto. Y con la muerte creemos entenderlo todo. Sin embargo, la muerte no existe. No existe eso. No existe como no existe la blancura. Existen las cosas blancas y las personas y los seres que mueren. Existe eso. Pero vivir en ese lenguaje conceptual nos hace, digamos, resistentes a las cosas que ocurren. Nos hacen, por tanto, más distantes. Hacer estadísticas es poder controlar esas cosas, es poder controlar todo lo particular. Ahora bien, la realidad es singular, pero solo nos damos cuenta de eso cuando nos ocurre algo realmente cercano, importante, algo que nos duele o algo que nos afecta. Entonces se vuelve singular. Pero mientras tanto, y para los demás, pues hablamos con esos universales. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nos distanciamos, ocurre que los individuos son pequeñas células particulares que no tienen relación con otros. Ocurre que somos números, y los números pues no cuentan para la realidad que sentimos. Por tanto, mientras no nos bajemos de esos conceptos a la realidad singular, creo que será difícil la compasión. Y sin embargo, la compasión creo que es la salvación de esta época. Has hablado antes, ¿no?, de una época sin dioses, una época sin mitos, una época que no puede agarrarse ya a nada de esto, ¿no? O difícilmente. Bueno, ciertos sectores de la sociedad, por supuesto, porque también los hay que siguen agarrados a ello, ¿no? Yo desde luego lo veo bien porque es una liberación de ciertas trabas, pero sin embargo ahora tenemos que recuperar otro tipo, digamos, de, entre comillas y entre grandes comillas, de iglesia, en el sentido de comunidad. Entre todos somos uno, y la compasión, digamos, que son los caminos o las vías que nos llevan de unos a otros. Porque esta sociedad, Chantal Maillard, cada vez es más conceptual, ¿no? Cada vez sí, nos protege más conceptualmente. Por eso claro, supongo que toleramos mal el dolor cuando ese dolor es individual, sí, incluso cuando es colectivo, ¿no? Claro, y añadimos a esto pues el espectáculo, ¿no? O sea, el dolor que vemos en televisión, el dolor que vemos en las imágenes, el dolor que vemos en fotografías expuestas, o sea, la vida y el dolor de los otros y de la tanto colectivo como individual se nos ofrece como espectáculo. Sobre eso se ha hablado mucho, desde luego, ¿no?, la realidad como espectáculo. Pero yo no sé hasta qué punto esta realidad ofrecida, esa intimidad desplegada ante nosotros como con fotografías, nos hace precisamente más resistentes y más impermeables al sentir ajeno, en vez de hacer lo que se pretende precisamente con ello, que es sensibilizarnos. Yo no sé si al contrario no nos hace más impermeables. Por eso en un momento determinado Chantal Maillard, una mujer formada en la filosofía pura, decide matar a Platón. ¿Cómo? Decide matar a Platón. Ah, que decido, sí, sí, lo decidí, eso, ¿no? Por supuesto que lo decidí, por eso sí. Sí. Porque la visión de Platón es muy conceptual, ¿no? Claro, es vivir en las ideas, ¿no? Es pensar que la verdad son las ideas, ¿no? Las ideas son las grandes abstracciones y bueno, pues las singularidades no existen, son aparentes. Y la verdad es la singularidad, ¿no? Lo que ocurre, lo que hay. Yo prefiero hablar de lo que hay, ¿no?, que de la verdad. Lo que ocurre es singular. Si voleu expressar la vostra opinió, si ens voleu fer arribar un comentari, aquests són els sistemes per contactar amb el Tal Com Som. 93 508 0829, telèfon del contestador automàtic, 93 508 0829, o correu electrònic a l'adreça habitual, talcomsom@comradio.com. A
Aturarem per uns moments la conversa amb la filòsofa i poeta Chantal Maillard sobre aquesta gestió del dolor, sobre la percepció del dolor en la vida de cada dia, per avançar-vos al contingut de la conversa de demà divendres al Tal Com Som. Judit Porta, bona tarda. Bona tarda, i continuarem amb la roda d'entrevistes que aquest primer trimestre estem compartint amb els rectors de les universitats catalanes amb l'enunciat següent: quin ha de ser el paper de les universitats en la societat avui. Una sèrie de converses que el Tal Com Som us ofereix aquest trimestre de l'any 2008 i que fins ara hem compartit amb el rector de la UB, Màrius Rubiralta, i la rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Lim Tubella. Demà, divendres, centrarem el nostre interès en la Universitat de Girona en conversa amb la seva rectora, Anna Maria Geli. Telèfon del contestador automàtic del programa 93 508 0829. Adreça de correu electrònic talcomsom@comradio.com. Aproximadament arriba al Tal Com Som, aquest espai, els pioners d'un món millor, que ens porta en Jordi Pigem. Jordi, què tal? Bona tarda, com estàs? Hola, bona tarda, Jordi. Avui ens planteges parlar d'un home que ha tingut el seu espai de reconeixement a través de dos conceptes, temps líquid i societat líquida. Estem parlant de Zygmunt Bauman, no? Sí, efectivament, és un sociòleg polonès que viu a Anglaterra des de fa molts anys i que s'ha fet molt conegut en els darrers 10, 15, 20 anys a través dels seus anàlisis de la societat contemporània. Quina seria la síntesi d'aquest anàlisi que ens proposa Bauman? Aquesta idea de societat líquida refereix al fet que les certeses que teníem abans, aquestes coses amb les quals naixíem i que ens havien d'acompanyar tota la vida, cada vegada són més inestables, cada vegada hi ha més incertesa, cada vegada els models que guien la societat són més flexibles i difícils de preveure. Aleshores, els seus llibres ens ajuden a entendre per què està canviant la societat d'aquesta manera tan ràpida, tan accelerada. Avui, al Tal Com Som toca Pioners d'un món millor, amb Jordi Pigem a la part final del programa. comradio.com. Clica en la informació rigorosa, les notícies més actuals i els programes que més t'agraden. comradio.com. Navega a la Com. Com Ràdio. Complicidad, momentos de tango. Pablo Mainetti, César Angeleri, Pilar Álvarez i Claudio Hoffman. Música i dansa de tango. Sala Luz de Gas, el 26 de febrer a les 9 de la nit. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya. 902 10 12 12. Se vende Ferrari. Interesados contactar con... Entra en la web segundamano.es. Encontrarás de todo. Animales, MP3, ordenadores, sofás, pisos, móviles, coches, juegos, motos. Más de 4,5 millones de personas compran y venden en segundamano.es. Segundamano.es. La web para comprar y vender. Tal Com Som, pels qui no ho tenen tot clar. Chantal Maillard va néixer a Brussel·les l'any 1951 i actualment viu entre Barcelona i Màlaga. Doctora en filosofia pura i professora titular d'Estètica i Teoria de les Arts, va ser docent a la Universitat de Màlaga fins l'any 2000. Com dèiem abans, Chantal Maillard ha viscut llargues temporades a l'Índia, on va especialitzar-se en la cultura i les religions orientals. Col·labora en crítiques de filosofia, estètica i pensament oriental a la premsa i ha cultivat la prosa poètica en l'abordatge del pensament filosòfic, tot i que també és autora de diversos llibres d'assaig al voltant de la filosofia. La poetessa i filòsofa va guanyar el Nacional de Poesia el dia en què va decidir matar Plató, el seu Plató, aquell que posa pel davant les idees a la vida, a la singularitat. Diu que en la poesia tracta de comunicar, de fer-ho amb un to, poder dir en el mínim nombre de paraules possible alguna cosa percebuda, alguna sensació viscuda, simplement transmetre emocions. Supongo, Chantal, que en esa reflexión, en esa voluntad de matar a Platón, algo tuvo que ver también su contacto con el pensamiento oriental, ¿no? Con su fuerza y con la profundidad de ese pensamiento, ¿no? Sí, pero más que el pensamiento, yo diría que la estancia, la atmósfera, o sea, todo lo vivido allí en India,
sí que me ha aportado una, yo no querría decir visión distinta, porque eso de visión pertenece a nuestra mentalidad occidental, que todo lo ve y piensa como ve y ve como piensa, sino más bien un sentir, ¿no? Un sentir, un estar. O sea, la India tiene todavía, aunque está por supuesto en fases de cambiar mucho, puesto que la colonización nuestra ya es patente ahí, pero todavía en ciertos lugares tradicionales como Benarés, donde viví, conservan ese tiempo distinto, ¿no? El tiempo, yo diría, el tiempo de las chanclas, de arrastrar las chanclas. Cuando vamos en chanclas no podemos andar como con zapatos, ¿no? El que lleva zapatos es una persona que va al trabajo estresado, etcétera, y piensa en otra cosa. No, con las chanclas tiene que ir a un paso de arrastre, y ese arrastre es parecido al de los búfalos que tienden hacia el río, ¿no? Bueno, pues ese tiempo me ha dado la percepción del instante de forma mucho más íntegra que cualquier otra cosa. Dice que la tristeza, no sé si también esa sensación de infelicidad tan frecuente en nuestra sociedad, es el gran pecado de Occidente, ¿no? ¿Oriente sabe gestionar mejor la tristeza? Ha sabido hacerlo. Pasa que cuando hablamos de Oriente ahora tenemos que distinguir entre el Antiguo Oriente y el Nuevo Oriente, ¿no? Tanto si hablamos de China, por supuesto, la antigua China, que es el pensamiento que conocemos de China, no es la China actual, ni mucho menos, aunque, bueno, por supuesto conserva muchas cosas que son absolutamente, radicalmente distintas a las nuestras y que ya, pues, conocemos en parte, podemos acceder a ello. Y la India, pues, por supuesto, tampoco es la India tradicional, la que, bueno, hay una India que todavía permanece siendo tradicional y hay otra India que es absolutamente completamente volcada en el consumismo, ¿no? No recuerdo la pregunta. Decía que la tristeza habita en Occidente, la tristeza. Y que Oriente la gestiona de otra forma, ¿no? Sí. De hecho, o sea, vamos a ver, yo he visto muchas cosas en India, pero me ha sorprendido siempre la mirada de las personas, ¿no? La mirada de las personas más miserables, de los niños sobre todo, ¿no? Que nosotros entendemos como miserables. Sin embargo, yo me preguntaba siempre si no eran más felices que todos estos niños satisfechos que tenemos alrededor. Y es que al sufrimiento tenemos la capacidad de añadirle un plus, que es el pensamiento del sufrir, ¿no? Si ese pensamiento no lo añadimos, nos quedamos con una sensación, la sensación radical, sin nombre, que puede llegar a neutralizarse de alguna manera. Y yo creo que eso los indios lo han sabido muy bien. Aspirar a vivir en paz, sin estridencias, en un punto de neutralidad que lleva a esa paz, ¿no? Un poco ese es su camino, Chantal. Eso me gustaría pensar. Eso me gustaría, bueno, no pensar, ser. Me gustaría sentirlo, me gustaría poder llegar a ese punto de neutralidad en el que los sentimientos me son de alguna manera ajenos, y no tanto, como decimos aquí, controlables, sino neutros, sí. Chantal, ¿le pido un poema más? Sí, claro. De su último libro, en este caso del libro Hilos. Sí. Me pedís palabras que consuelan, palabras que os confirmen vuestras ansias profundas y os libren de angustias permanentes. Pero yo ya no tengo palabras de este género. Aceptad mi silencio, lo mejor de mí. Huid del soplo que pronuncia en mi boca la amarga condición de lo humano. Y entre tanto, dejadme contemplar el vuelo de la ropa tendida en las ventanas. En essència, amb Judit Porta. Deixem
Chantal Maillard, la nostra convidada avui al Tal Com Som, en mans de Judit Porta. És moment d'escoltar l'essència, Judit. Chantal tiene una mirada nubosa, de ojos azul erosionado, tiene una piel marfil, no hay signo de sangre caliente y una sonrisa imprecisa. Hay en ella cansancio, o lo que queda después de una lucha bruta, cansancio. Vacilante en el gesto, firme en el pensamiento, etérea, tanto que es tan singular, es decir, individuo contra abstracto, que te se escapa un poco, es como el agua. Su voz que tiembla emerge arrolladiza cuando lee, aunque sea sobre el dolor. Hay en ella dolor, hay por tanto vida, ¿no? Pareces tan, la verdad es que pareces tan frágil, a la vez tan triste, ¿no? Y sin embargo, en tus palabras hay mucha vida, ¿no? Sí, sí. Me sorprende, cada día me sorprende. Y cuando me está doliendo, curiosamente, me estoy diciendo eso que tú has dicho precisamente, ¿no? Bueno, pero eso quiere decir que hay vida, y además hay como una voluntad de seguir viva a pesar y sobre todo, ¿no? Y me extraña porque mi pensamiento me lleva a decir, bueno, ya está bien, ¿no? Claro. La verdad es que me estaba preguntando, cuando siempre me interesa mucho la gente que ve la realidad de forma distinta. Tal vez es más aproximada a la realidad tu mirada que la que pueda tener otra gente, pero cuando sales a la calle, miras la gente cómo vamos, ¿te paras a mirar lo que te rodea o simplemente andas hacia una dirección sin más? Hombre, depende del día, ¿no? No todo el día filósofo. No, pero me gusta y suelo hacerlo siempre que me siento bien, bueno, o no bien, da igual. Me gusta mirar alrededor, ¿no? Sí, y tratar de acompasar mi tiempo a los demás, a los demás, no solo las personas, sobre todo los animales, ¿no? que me fascinan, y creo que me siento muchísimo más cercana a ellos que a la persona incluso, ¿no? Porque no andan siempre con el segundo pensamiento arriba. Las personas parece que tienen una especie de aureola encima, que no es el aura de los santos, sino que es el aura del pensamiento, que vamos pensando algo mientras andamos, vamos pensando siempre algo que no es lo que hacemos, mientras que los animales no, son inmediatos. Y aquí hay muchos perros, por donde vivo, y en Barcelona en general hay muchos perros, y otros seres, ¿no? Y esos seres ya digo que me trato de acompasarme a ellos, incluso me sorprendo siguiendo a cualquiera y me lleva a algún sitio. ¿Hay posibilidad de libertad individual? ¿En qué sentido libertad? En el sentido de actuar como uno quiere actuar, ser sincero con uno mismo. Y eso es una pregunta muy difícil y muy larga, claro. Porque claro, ¿qué tipo de libertad creemos que tenemos? Ser sincero, ¿en qué capa de nosotros? Es decir, ¿en qué tipo de voluntad? Porque yo creo que hay voluntades adoptadas, que son las más, y generalmente vivimos en ellas, consensuadas además, ¿no? Y una voluntad real, una voluntad del organismo, una voluntad del cuerpo, una voluntad más soterrada, a la cual generalmente poco acceso tenemos. Aparecen resquicios cuando la dejamos, pero no es la que generalmente aparece y no es generalmente la que nos lleva. Entonces, decimos libertad, ¿a partir de qué? A partir del mí, entre comillas, que vamos fabricando día a día y con el que nos identificamos, o a partir de esa cosa más profunda que somos, y además que no somos en singular ya, sino en plural, es decir, entre todos. Esa libertad, que es la de la confluencia entre todos, la que hace que lo que ocurra, que algo que ocurra no sea un accidente, sino un acontecimiento, a mí me parece importante.
Me parece importante encontrarla, saberla entre todos, acudir a eso, que es común, más abajo, porque el acontecimiento es distinto del accidente, y cuando vivimos en los conceptos, las cosas que ocurren vienen a ser accidentes, y los accidentes están controlados igual que los robos en una gran superficie, pero el acontecimiento no es controlable. Una última pregunta. ¿La poesía demanda una lectura en privado, en silencio? No, la poesía demanda decirla, demanda voz, demanda, por tanto, escucha, demanda oído. No una lectura en privado, no. Si voleu expressar la vostra opinió, si ens voleu fer arribar un comentari, aquests són els sistemes per contactar amb el Tal Com Som. 93 508 0829, telèfon del contestador automàtic, 93 508 0829, o correu electrònic a l'adreça habitual, talcomsom@comradio.com. Zygmunt Bauman és un sociòleg d'origen polonès nascut al 1925, especialment conegut pel seu concepte de temps líquid i societat líquida. Amb aquestes expressions, Bauman descriu la pèrdua dels models sòlids i estables que sostenien els valors i les institucions tradicionals i el pas a un món líquid, flexible i en constant transformació, on sovint predomina la incertesa. En definitiva, el món d'avui. Aquest és el pioner d'un món millor que avui ens presenta Jordi Pigem en aquesta secció que de tant en tant arriba al Tal Com Som. Entre els llibres recents de Zygmunt Bauman podem esmentar Temps líquids, viure en l'època de l'incertesa, en català a Viena Edicions i en castellà a Tusquets, Els reptes de l'educació en la modernitat líquida, d'editorial Arcadia, Miedo líquido, a Paidós, Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, A fondo de cultura económica y una aventura anomenada Europa, a l'editorial Arcadia. Jordi Pigem, què significa aquesta expressió de Bauman, societat líquida? És una expressió amb la que ell substitueix el concepte de postmodernitat, que és un concepte que ell utilitzava en els seus llibres dels anys 90 i que troba darrerament que s'ha anat gastant de tant fer-lo servir. I aleshores veu que aquesta expressió de societat líquida, modernitat líquida, reflecteix molt bé aquesta constant acceleració, canvi i flexibilitat de la vida moderna. Podríem posar diversos exemples. Per exemple, a nivell de relacions de parella, abans la gent es casava i era clar que aquella relació duraria tota la vida. Avui en dia, per exemple, a Gran Bretanya, les relacions duren una mitjana de 2 anys. A nivell mundial, la majoria de casaments se sap avui en dia que acabaran en divorcis. Per tant, aquesta estabilitat que tenim abans, per la raó que sigui, ja no existeix. A nivell professional, abans aprenies una feina i la podies fer tota la vida. Ara, d'una banda, tenim precarietat laboral, d'una altra banda, t'has de formar contínuament per adaptar-te als nous reptes que les feines impliquen. Un exemple trivial, per exemple, també seria que abans teníem enciclopèdies sòlides de paper, de molts volums, l'enciclopèdia Espasa, la gran enciclopèdia catalana. Ara tenim una enciclopèdia líquida, gairebé, com la Wikipedia a internet, que d'una banda és líquida però no és tangible, i d'una altra banda s'actualitza contínuament. No és una cosa fixa i estable. I un altre exemple, que és potser el més important dintre de l'anàlisi de Bauman, és el consum. Abans teníem objectes que estaven dissenyats per durar tota la vida i ara sigui per la pressió de la publicitat, que et fa tenir l'últim model de telèfon mòbil, de roba, del que sigui perquè les coses moltes vegades estan dissenyades per no durar, les coses que ens rodegen tenen una duració cada vegada més petita.
de manera que no tenim objectes que ens acompanyaran tota la vida, sinó que cada vegada s'imposa més aquesta cultura d'utilitzar i llançar. És a dir, que les coses que ens envolten, la gent que ens envolta, contínuament estan exposades a més canvis. El diagnòstic que Bauman fa de la societat contemporània a partir d'aquestes coses que ens explicava Jordi revela moltes pors i sobretot molta incertesa, no? Ell proposa alternatives per fer-li front? Ell, com a sociòleg, es dedica a observar la societat i aleshores fa més un diagnòstic, que és aquesta incertesa, que seria similar al que un altre sociòleg, el Ulrich Beck, anomena societat del risc, i sí que constata que la incertesa a tots nivells està creixent a la nostra societat i que no hi ha models, no hi ha valors, no hi ha idees globals que tinguin la força com a models de referència que tenien abans. Potser en aquest sentit el que d'alguna manera ens aporten els seus llibres és ajudar-nos a acceptar aquesta situació d'incertesa, i potser aquesta és la manera d'actuar. Nietzsche, el filòsof Nietzsche, deia que hauríem de passar d'una set de certesa, que ell detectava tota la història de la civilització occidental, a una set d'incertesa, pel que això té d'aventura, de renovació constant, no? I d'alguna manera potser la resposta a aquesta situació d'incertesa, de canvi constant, és adonar-nos que les coses no són tan estables com potser els nostres models tradicionals ens havien fet creure, i aprendre a navegar en aquesta situació. Aquest seria l'element que d'alguna forma estaria marcant més aquesta incertesa dels temps moderns, no? Aquest element que altres sociòlegs com Lipovetsky ha plantejat com els temps hipermoderns, no? Sí, exacte. Aquest canvi constant a la modernitat era una sèrie de paràmetres que ens deien com era el món. Hi havia una sèrie d'ideals polítics, socials, científics, que estaven clars que havien de durar per sempre, i ara mateix tots aquests ideals han entrat en crisi, en el que s'anomena postmodernitat, que és aquest concepte que Bauman prefereix eludir i anomenar de temps líquid, societat líquida, amor líquid a nivell de relacions de parella, etc. Jordi Vigem, creus, Bauman, que encara són possibles les utopies o no? Bauman constata que si les utopies eren aquest somni d'una societat, un lloc, un temps ideal en el qual la vida seria millor, això com a somni col·lectiu sembla haver desaparegut, tot i que moltes vegades, per molt que sembli haver desaparegut, torna a sortir per altres bandes. El que sí que constata és que aquestes utopies s'han convertit en utopies individuals que es basen en somiar en tenir coses més ràpides, més eficients, més accelerades i en consumir il·limitadament. Bauman parla de que tradicionalment, abans de la modernitat, vivíem... la nostra relació amb el món era com la d'un guardabosc. Consideràvem que el món ja estava bé i només havies de mantenir aquest bosc en bon estat, evitar que hi haguessin incendis. A partir de la modernitat diu que la relació de l'ésser humà amb el món és com la d'un jardiner, conscient que el que hi ha de bo en aquell espai és perquè ell ho planta i ho cuida, no? I d'aquí neix el projecte de les utopies socials i polítiques, no? Serem jardiners que farem un món molt més hermós, molt més just, molt més bell. I ara, diu Bauman, hem passat d'aquesta actitud del jardiner al que ell anomena l'actitud del caçador, perquè els ideals col·lectius semblen haver-se esfondrat i el que impera és l'individualisme, anar a acaparar cada vegada més, despreocupant-se de si deixarem coses pels altres, no? I aquesta és l'anàlisi de Bauman, però jo voldria acabar fent referència a un altre sociòleg important, contemporani, el portuguès Boaventura de Sousa Santos, que també constata aquest pas de la modernitat sòlida a la modernitat líquida, aquesta època de canvis constants, però manté molt clara la possibilitat, molt oberta la possibilitat d'arribar a mons, a societats que siguin molt més justes. I en aquest sentit remarca la necessitat de, diu ell, no disparar contra els utòpics, no carregar-nos a la gent que encara busca un món que sigui millor, un altre món que sigui possible. Pioners d'un món millor, en definitiva. Jordi Vigem, t'agraïm moltíssim que hagis tornat al Tal Com Som. Fins la propera. Gràcies, Jordi. Les preguntes de la vida al Tal Com Som. Avui hem lligat filosofia i poesia al Tal Com Som en conversa amb Chantal Maillard. Chantal, la filosofía tiene un tracto más bien escaso, ¿no?, con el dolor. Nos hablabas antes de que sí con el sufrimiento, pero sí, con el dolor físico no, la filosofía no entraba en eso, ¿no? Claro, porque la filosofía tiene trato con las abstracciones y el sufrimiento se puede abstraer, mientras que el dolor físico no es particular, como decíamos antes, ¿no? Entonces como que lo ve una materia, un objeto poco maleable, ¿no?, en el pensamiento.
¿Nos recomendarías que entre todos matáramos a Platón? Por no? Supuesto. Sí. Sí, porque tiene tendencia a resucitar y además a clonarse. Es cierto. Sí. Entonces me parece que sí, que deberíamos de hacer reuniones especiales para seguir matándole. Supongo que no renuncias a mucho de ese pensamiento que forma parte de nuestra cultura, de la cultura occidental, pero que sí que estaría bueno que fuera más impermeable, ¿no?, a otras percepciones de la realidad, a otros pensamientos, como por ejemplo el oriental, ¿no? Eso nos enriquecería. Muchas veces miramos con tanta distancia y con tanto temor aquello que nos viene de lejos, que somos incapaces de ver lo realmente positivo que puede aportar por un nuestras lado, vidas. Sí, por otro lado, a ver, sería conveniente, desde luego, que fuésemos más permeables a Oriente, pero no tal como lo estamos haciendo, es decir, no a través del comercio, del mercado, ¿no? Porque lo que nos viene son las modas, lo que se convierte en moda. Por ejemplo, todos los restaurantes marrones, porque es muy zen, ¿no? Y el zen como que suena a algo y que tiene que ver con películas que vemos, etcétera, ¿no? Pero hay otra cosa ahí, ¿no? Es otra cosa. O sea, todo el mundo ahora, gran parte de los poetas han estado haciendo haikus, ¿no? Está de moda hacer haikus, pero en realidad no casi nadie hace un haiku. ¿Por qué? Porque casi nadie entiende, o muy poca gente entiende, qué es eso que hace posible que se haga un haiku, es decir, que se pongan pocas palabras juntas para señalar algo singular que ocurre en este instante, ahora. Para mí eso ha sido realmente un gran descubrimiento. Por eso he escrito no haikus, sino anti-haikus, porque no me considero, o sea, humildemente, no me considero a la altura como para hacer realmente un haiku. ¿Por qué? Porque estoy precisamente imbuida de ese pensamiento occidental que trabaja con conceptos y con la conciencia, entre comillas, ¿no?, siempre presente. Chantal Mellar, nos gustaría que para finalizar nos dejases una síntesis sobre el dolor. ¿Cuál sería esa síntesis? La síntesis sería un grito, o decirte que ahora mismo estoy en la silla sin dolor, y eso es magnífico, eso es fantástico, Eso sería mi síntesis, porque no hay síntesis que puedan hacerse sin llegar a las esferas platónicas. Volvemos al concepto. Claro. Chantal Mellar, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a vosotros. I avançar-nos breument quin serà el contingut del nostre programa demà. Demà continuarem amb la roda d'entrevistes, de converses que aquest primer trimestre estem compartint amb els rectors de les universitats catalanes, amb un enunciat comú, però que també ens mostra, a partir de cada conversa, la singularitat de cada universitat. Quin ha de ser el paper de les universitats en la societat actual? Hi ha qui pensa que ha de ser simplement una fàbrica de professionals. Hi ha altres persones que defensen que la universitat ha de ser també una fàbrica d'idees, de pensament i de discurs discrepant. Doncs continuarem amb aquesta roda de converses. Vam iniciar-la amb Mario Rubiralta, el rector de la Universitat de Barcelona. Va continuar amb la singularitat de la Universitat Oberta a Catalunya, en conversa amb la seva rectora Imma Tovella, i demà parlarem amb la rectora de la Universitat de Girona, Ana Maria Geli, i presidenta de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Ella és la persona que està liderant tot aquest moviment que pretén sintetitzar la marca Universitat Catalana de cara al futur i que conclourà el proper 27 de febrer amb una trobada de rectors europeus a Barcelona. Tornarem demà, com sempre, al punt de les 3:05 per donar-li voltes a la vida al Tal com som.